Saludos para todos mis hermanos y amigos, sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Este es su programa La Verdad os hará libre con el hermano Horacio. En este video voy a dar un mensaje para aquellos hombres que todavía están viviendo en la falta de conocimiento de la verdad, que están viviendo por sus propios caminos, hombres que todavía no han reconocido de que es necesario de arrepentirse, que es necesario de escoger un camino libre del pecado o seguir caminando por el pecado. Dios mismo nos creó, somos creados a su imagen y semejanza, la misma palabra de Dios lo dice en Génesis, y nos dio la libertad de poder escoger para que de esa manera Él no se viera como un dictador, que tuviéramos que adorarlo y obedecerle obligatoriamente. No, Dios es un Dios bueno, un Dios santo, un Dios misericordioso y único, que nos creó a su imagen y su semejanza, pero también nos dio esa libertad de que nosotros pudiéramos escoger qué camino caminar. Desgraciadamente, muchos han cogido caminar por sus propios caminos, viviendo en el pecado, haciendo su propia voluntad. Pero hay otros que escogimos vivir por el camino correcto de la verdad, haciendo la voluntad de nuestro Dios creador. El mensaje de hoy que voy a traer es para aquellos que todavía están viviendo esa vida en la oscuridad del pecado, caminando por su propio camino, donde el final va a tener un final desagradable, un final que lo que va a llevar es a la muerte espiritual. Dicho esto, voy a ir delante de la presencia de Dios en oración para empezar el mensaje. Padre Santo, Padre bueno, vengo delante de tu presencia en el nombre dulce de nuestro Señor Salvador Jesucristo, a implorarte, Señor, adorarte, a honrarte, reconociendo que tú eres el único Dios soberano y santo, Padre amado, que tiene el control de tu creación. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú permitas que tu Santo Espíritu hable a través de mi boca, Padre amado, y que esta palabra no retorne vacía, mi Dios amado, que esta palabra sea un rema para todo aquel que escuche este mensaje, Señor, que tú traigas entendimiento y claridad a su vida para que ellos puedan escoger el camino correcto, que es el camino a Cristo Jesús, porque Él lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Eso es palabra de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria y la honra y te damos gracias, Padre amado, por esta oportunidad de que nosotros podamos traer tu palabra por medio de las redes sociales, lo cual yo estoy seguro que esta palabra va a ser impactada para aquellos que todavía no han tomado una decisión o han escogido un camino erróneo y se han dado cuenta de que ese camino no lo va a llevar a nada bien. Pero desgraciadamente muchos de ellos, por su propio ego, por su, ¿cómo diría yo?, su orgullo, no quieren reconocer que escogieron el camino erróneo. Pero ahí está Cristo, que lo está esperando con los brazos abiertos. El tema del mensaje de hoy: comienza tu nueva vida con Cristo Jesús. Escúchame bien, amigo que me escuche en las redes sociales. Tú puedes empezar una vida nueva en Cristo Jesús. Tú puedes cambiar ese rumbo equivocado que cogiste y caminar por el camino de la verdad, de la vida, que es Cristo Jesús. Es la única manera, es la única forma que el ser humano puede tener salvación del alma. Es buscando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es buscando una nueva vida en Cristo Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. No importa cómo tú estés viviendo. Yo antes estaba viviendo en el pecado y una vez el Espíritu Santo
me tocó mi corazón, yo fui transformado y cambié mi forma de pensar y de caminar. Por eso te lo digo de experiencia, que tú puedes hacer lo mismo. Simplemente toma la decisión de escoger el camino correcto y de hacer la voluntad de tu Creador. Bendito sea el nombre de Jesús. Comienza tu nueva vida con Cristo Jesús. Teniendo una relación con Jesús, tú empezarás a tener una paz infinita desde hoy mismo. El propósito de Dios es vida y paz. Dios te ama y quiere que experimente paz y vida eterna. Porque eso es lo que Dios quiere. Que cada una de sus criaturas experimente esa vida eterna, esa paz infinita que solamente Él la puede dar. Porque el mundo no puede dar lo que no tiene, mis hermanos y amigos. Solamente Dios puede dar esa paz que le falta al hombre. Ese vacío que lo hace el pecado, solamente lo puede llenar el amor de Cristo. Y Dios te quiere dar vida eterna y abundante por la eternidad. La Biblia dice en Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por medio del sacrificio que hizo Jesucristo, por cada uno de vosotros, la palabra nos dice que tenemos paz para con Dios. Lo cual significa que ahora somos justificados, no por nuestras obras, ni por nuestras buenas formas de vivir, como algunos amigos tienen en creencia, que creen que porque sean buenos, porque hagan buenas obras, ya eso es suficiente. No, amigos que me escuchan. No es de esa manera que se viene a la vida eterna, sino por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz de Calvario, porque tenía que haber expiación de sangre, tenía que haber derramamiento de sangre para la expiación del pecado, en otras palabras. Bendito sea el nombre de Jesús, sino que por la justificación de la sangre que derramó Jesús para la expiación de nuestro pecado en la cruz de Calvario, solamente por la obediencia de Jesús, ahora podemos tener paz y vida eterna. Que eso es lo que el ser humano necesita, tener paz, para que por medio de esa paz encuentre el amor de Dios. Y por medio de ese amor podamos reconocernos unos a otros y amarnos unos a otros y respetarnos unos a otros. Porque el pecado vino a dividir, el pecado vino a destruir. Y por eso es que este mundo está viviendo como está viviendo, por el pecado. Porque cada quien quiere vivir y coger por sus caminos erróneos. Pero aquellos que hemos conocido la verdad, reconocemos que el único camino es el camino de Cristo Jesús, el que nos va a dar la vida eterna, el que nos va a permitir tener el amor y el respeto hacia unos a los demás. También tenemos que reconocer ese único y verdadero amor de parte de Dios por la humanidad, como lo dice en Juan 3:16. Lo dice claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo que me escucha, la misma palabra te lo está diciendo. Es a través de su Hijo Jesucristo que hay salvación del alma. Tal vez tú no lo has escuchado eso anteriormente, pero la palabra te lo dice claramente, que Dios entregó a su unigénito Hijo para salvación de tu alma, para la salvación de toda la humanidad. Desde el principio, desde que Adán empezó a desobedecer, hasta las generaciones que vienen, ese sacrificio tiene poder de salvación. Pero tenemos que tomar esa decisión. Tenemos que escoger el camino correcto y decidir por nuestra propia voluntad si seguimos a Jesús o seguimos viviendo por nuestro propio camino y nuestra propia voluntad, lo cual no te recomiendo. Jesús mismo le dijo a sus discípulos en Juan 10:10, yo he venido
para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús vino a traer vida en abundancia, porque Él vino y condenó el pecado. Así que, amigo, una vez tú te apartas del pecado, tú vas a venir a tener vida en abundancia. Pero ¿por qué muchas personas no tienen paz y abundante vida como nuestro Dios lo planeó para que todos nosotros tengamos? Muy fácil, el problema principal es el pecado, que nos separa a nosotros de Dios, de su presencia. El pecado fue que se intervino en medio del hombre y de Dios. Porque Dios es santo y Él no puede estar donde está el pecado. Él puede amar al pecador, pero al mismo tiempo detesta el pecado. Él no nos hizo como roboces para que automáticamente lo obedeciéramos y le amáramos a Él. No, Dios nos dio la libertad de escoger, como le dije al principio, nos dio libre albedrío. Nosotros escogimos desobedecer a Dios y caminar por el camino de nuestra voluntad. Dice en Proverbio 16:2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa a los espíritus. O sea que, mi amigo que me escucha, aunque tú veas que tu camino está correcto, que tú lo ves que está derecho, si no está en la voluntad de Dios, va a terminar en mala consecuencia. Porque la paga del pecado es muerte, lo dice muy claramente. Bendito sea el nombre de Jesús. Todavía hoy día, muchos de nosotros seguimos escogiendo seguir caminando en nuestra propia voluntad, en nuestro propio camino. Y el resultado es la separación de nosotros con Dios. Lo dice bien claro en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por esa separación del hombre, el pecado se enseñoreó de la vida del hombre. Y el resultado es la muerte espiritual del hombre. El hombre sin Dios está espiritualmente muerto. Por el pecado es que está la situación como está en este mundo y como ha venido por generación en generación, con guerras, muertes, con injusticia, inmoralidades, con hechicería, brujería. ¿Por qué? Porque el pecado es todo eso lo que lo trae el pecado. Pero una vez tú te apartas del pecado, tú vas a venir a la luz admirable de Jesús y vas a empezar a vivir abundantemente una vida en paz. Y por fe, tú vas a tener una vida eterna. Porque eso es una promesa de Dios. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El resultado es separación de Dios. Aunque una persona han tratado de muchas maneras de conectar esa separación que hay entre ellos y Dios, nunca lo podrán lograr hasta que ya no haya un arrepentimiento o un rompimiento de pecado. Porque hay personas, mis amigos, que creen que porque están haciendo buenas obras y porque están viviendo, ayudando a otro, lo cual no es malo, muy bueno, con eso ellos creen que van a ganar su salvación del alma. Y no es de esa manera. Algunos creen que pueden tener ese acercamiento por su propia fuerza o obras, pero nunca sucederá de esa manera, como ellos piensan. Nunca, porque entonces invalidarán el sacrificio que hizo el Cordero inmolado de Dios, Jesucristo. Lo hizo con una sola ofrenda, lo dice en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Esos santificados son aquellos que se apartaron de sus pecados, los cuales somos nosotros, los creyentes, los que estamos viviendo ahora en la verdad. Ahora nosotros somos santificados, somos apartados para servirle a Dios.
Y debido a eso yo estoy haciendo este mensaje con la unción del Espíritu Santo para que aquellos que todavía no han hecho esa decisión de caminar por el camino de la verdad puedan venir al conocimiento y puedan ser restaurados y apartados del pecado. Este es el mensaje principal, amigo que me escucha, de que tú recapacites y que cambie ese rumbo, que cambie ese camino que tú escogiste de caminar por tu propia voluntad y busca el camino de Jesucristo, de tu Dios creador, el cual te va a llevar a la vida eterna. Porque como dije, Él vino a dar vida en abundancia. Ahora son santificados, ahora somos santificados y justificados por esa sola ofrenda, cual fue el mismo cuerpo de Jesús, donde Él derramó su sangre por expiación de los pecados del mundo. Escuche bien, por los pecados del mundo, de todas las generaciones anteriores y posteriores y futuras. Porque ese sacrificio siempre va a tener poder. Entonces, de ninguna manera el hombre se puede reconciliar con Dios por medio de sus obras, puesto que la palabra lo registra claramente que fue por esa sola ofrenda que hizo Jesús para perdonar el pecado del mundo. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hebreos 10:10. Solo en Cristo hay salvación y perdón de pecado. De otra manera no sucederá jamás, amigo que me escuchan. No es por mediación de religiones, no es por mediación de sectas, de doctrinas de hombres. No es porque tú seas bueno, no porque tú hagas buenas obras. No, únicamente es por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz de Calvario. Esa es la única validez para entrar a vida eterna, para que el hombre pueda ser liberado de su pecado. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En otras palabras, el hombre que sigue caminando por su propio camino terminará como un camino que lo llevará a la muerte, y va a ser la muerte espiritual eterna. Escuchen como dice en Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, mis amigos y hermanos, no hay ningún puente para alcanzar a Dios excepto uno, Cristo Jesús. Es el único puente para llegar a Dios Padre. Es el único puente que puede unir nuevamente al hombre con Dios. El sacrificio que le agradó a Dios Padre por la obediencia de su único Hijo, por ese amor ágape que Él tiene hacia cada uno de sus criaturas, y ahora más por sus hijos, que una vez tú vienes a los pies de Jesús, ya tú no vienes a ser criatura, ya tú vienes a ser un hijo de Dios. Entonces, ¿cuál fue el remedio de Dios para que el hombre pudiera conectarse con Él? La cruz de Calvario, el sacrificio que hizo su Hijo. Fue la única acción que agradó a Dios Padre para tener comunión nuevamente con el hombre. Ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz de Calvario. Cuando Cristo se entregó a sí mismo y murió en la cruz y luego resucitó de entre los muertos, con esa obediencia Él pagó la penalidad de todos nuestros pecados. Y al mismo tiempo hizo un puente de unidad entre Dios y el hombre. Porque una vez usted acepta a Jesucristo, ya usted tiene esa autoridad de venir delante de la presencia del Dios Todopoderoso en oración por medio de su Santo Espíritu, lo cual es un privilegio grandísimo. Por ese sacrificio que hizo Jesús, ahora nosotros podemos venir delante de la presencia del Dios Todopoderoso en oración y poder tener una coinonía, una comunión
con nuestro Dios Padre Creador. Pero de la única forma que tú puedes hacer eso es cuando tú decidas apartarte del pecado, cuando tú decidas aceptar a Jesús en tu corazón. Entonces tú vas a empezar a vivir esa vida en abundancia. La Biblia dice bien claro en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces Dios ya ha proveído. Dios ha proveído el único camino a la salvación. Y es por nuestro Señor, por su Hijo Jesucristo, nuestro Señor Salvador. Ahora la persona tiene que tomar una decisión de escoger si quiere vivir eternamente con Dios o sin Dios. Porque eso es lo que va a suceder, amigos que me escuchan. Cuando tú partas de este mundo, si tú no te fuiste con Dios, tú vas a vivir eternamente sin Dios. Y va a ser terrible. Porque la oscuridad se persevera es cuando no hay la luz de Dios. Cuando la luz de Dios se aparta, entra esa oscuridad eterna. Y de esa manera van a vivir aquellos que han pisoteado, que no le han dado el mérito al sacrificio que hizo Jesús en la cruz de Calvario. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Es el único camino que Dios ha dado al hombre para poder tener una vida eterna con Dios, recibiendo a Cristo en su corazón. Simplemente, amigo que me escucha, tú tomas esa decisión, ese camino, y te apartas del pecado, y tú vas a tener vida eterna. Todos los creyentes hemos confiado en Jesucristo y lo recibimos con una invitación personal a que entre a nuestro corazón a vivir en nosotros. Revelación 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea que el mismo Jesucristo nos está dando esa invitación de que si tú le abres la puerta de tu corazón, él va a entrar en tu corazón y va a comer contigo, va a vivir contigo. Su Santo Espíritu va a empezar a vivir en ti. Y tú vas a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Como lo dice en 2 de Corintios 5:17. De modo que si la persona que está en Cristo, estoy parafraseando. He aquí todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esto quiere decir, mi amigo que me escucha, que no importa en qué situación tú te encuentres, simplemente ríndete a los pies de Jesús y tú vas a ser una criatura nueva, tú vas a ser una persona nueva. Tú vas a vivir espiritualmente. Toda esa maldad y todas esas cosas que tú hiciste por el pecado serán borradas. Ya tu culpabilidad va a ser limpia. Dios te va a dar esa vida nueva en Cristo Jesús y tienes que creerlo por fe. En otra palabra, una vez que tú abres la puerta de tu corazón a Cristo, Él viene a vivir contigo por medio de su Santo Espíritu. Y ahora tú no eres simplemente una criatura de Dios, sino que ahora eres hecho un hijo de Dios. Aleluya. El cual es un privilegio grandioso poder ser hijo del ser más supremo, grande, único, maravilloso, santo y eterno. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios.
Lo dice la palabra de Dios. Una vez tú le abres la puerta tuya de tu corazón a Dios, Él te da la potestad de ser hijo de Dios. Lo cual, como le dije, es un privilegio grandioso para el hombre de poder ser hijo de Dios nuevamente. No una criatura, sino hijo de Dios. Que Él viene a ser tu Padre celestial. Él viene a ser tu Dios Padre. Así que, amigo, lo único que tiene que hacer es recibir a Cristo y confesarlo con tu boca y creerlo en tu corazón. Como lo dice en Romanos 9:10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La misma palabra nos lo dice. Tú lo crees con tu corazón y tú lo confiesas con tu boca. Y automáticamente tú vas a venir a ser salvo. Porque ya Jesús lo hizo por ti. Él fue que tomó el lugar tuyo en la cruz de Calvario para que tú no tuvieras que pasar por ese sacrificio. Pero solamente por el amor de Dios. Por ese amor ágape que Dios tiene a sus criaturas, a sus hijos. Y Él entregó a su Hijo. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Para concluir, tu amigo, y pronto si toma la decisión, mi hermano, una vez enseguida acepte a Jesucristo, seremos hermanos automáticamente, porque pertenecemos a la familia divina de Dios. Ahora Dios nos ve a través de su Hijo Jesucristo. No nos ve por nuestras iniquidades, porque ya nuestras iniquidades y nuestros pecados han sido borrados por esa sangre preciosa de Cristo en la cruz de Calvario. Solamente tienes que admitir tu necesidad, que eres un pecador, y estar dispuesto a arrepentirte de tu pecado y pedirle a Dios perdón. Y si crees en Jesucristo, que murió y resucitó para ti, para perdonar tu pecado, tú puedes ser salvo. Si tú quieres ser salvo, haz conmigo esta oración. Es una oración simple. Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Te pido perdón y me arrepiento de todo mi pecado, Señor. Yo te pido que tú vengas a vivir a mi vida y que tú permitas que tu Santo Espíritu me ayude a vivir una vida nueva hasta que tú vengas o me mande a buscar y que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús lo declaro y te reconozco como mi Señor y Salvador de mi vida. Amén. Una vez que tú hayas recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, amigo que me escucha, busca una iglesia cristiana. Congrégate, porque de esa manera tú no vas a estar solo. Busca una iglesia donde prediquen la palabra sana de Dios, la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Y pídele de una vez al pastor que te enseñe el discipulado para que tú empieces a vivir y a leer la palabra de Dios. Y yo te digo, amigo que me escucha, que si tú tomaste este camino, es el mejor camino que el hombre puede tomar. El camino de su salvación del alma. Porque ya Cristo viene pronto. Así que Dios le continúe bendiciendo grandemente. Mis queridos hermanos, le doy gracias por su sintonía. Y será hasta la próxima. Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje que tú has permitido traer a través de mí, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra no retorne vacía, Señor. Que cada uno de los que estén al alcance de mi voz sean impactados, Señor, y sean convencidos de pecado. Y que ellos puedan tomar esa decisión y venir a los pies de Jesús y
y puedan ser arrepentidos de su pecado. En el nombre de Jesús, le damos la gloria y la honra. Amén. Sean todos bendecidos.